Para empezar esta lección, quiero plantearles algunas preguntas. La primera es, ¿qué lugar ocupa la relación sexual, la intimidad sexual en tus prioridades, a ti como esposa? ¿Qué lugar ocupa? Realmente, en este libro, como mencionaba Carlita, tratamos muchas de las áreas que son prioridades en la vida de nuestros esposos. Cada día de oración es un área de la vida de nuestros esposos por la que estamos orando para que sea el Señor instruyendo a nuestro esposo y sobre todo revelándole su voluntad para aquella área en su vida. Y realmente la sexualidad es una de las áreas cruciales para el bienestar de nuestro esposo y de nuestro matrimonio. Les planteo esta pregunta: ¿qué lugar ocupa la relación sexual o la intimidad sexual dentro de nuestras prioridades como esposas? Porque la experiencia, los testimonios y realmente lo que hemos podido compartir, y también la autora lo comparte en el libro, muchas veces la relación sexual ocupa un lugar muy bajo en la prioridad de la mente de la esposa. Nosotras como esposas realmente no, por lo general, no tomamos o no consideramos una prioridad la sexualidad. Y esto no significa que no nos preocupemos por esta parte de nuestra vida, sino que realmente ponemos encima otras prioridades que para nosotras pues son mucho más urgentes o requieren mucha más atención, como la crianza de los hijos, el trabajo, las finanzas, la administración del hogar, que cómo vamos a alimentar a nuestra familia, qué se les va a cocinar, qué se les va a dar de comer, y también otras cosas, ¿no? Como el agotamiento, las enfermedades que pueden surgir. Entonces, son otras, muchas otras cosas las que captan nuestra atención y priorizamos mucho más que la sexualidad. Y siendo honestas, en el balance de las prioridades de una esposa, el sexo puede terminar al final de la lista. Y lamentablemente en muchos casos es así. Algunas mujeres incluso dejan que pasen semanas o incluso meses o hasta años sin tener relaciones sexuales con sus esposos, por N razones. Y cuando llega el desastre, se sorprende. La otra pregunta es, tú como esposa, ¿dejas pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales con tu esposo? A ver, como estaba mencionando Carlita al inicio, vamos el día de hoy a tratar este tema que es tan bonito pero a la vez tan delicado. Y estamos enfocándonos en realmente en una situación en donde se tiene un matrimonio relativamente sano, un matrimonio en donde puede haber problemas como en cualquier otro, pero pues están como esposa y esposo, duermen juntos, ¿no? O duermen en la misma cama, comparten la misma casa, ¿no? Entonces, para este caso, tú como esposa, ¿dejas pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales con tu esposo? Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Para nosotras como mujeres que somos tan emocionales, tan sentimentales, el sexo es el resultado del afecto. En cambio, mejor dicho, nosotras podemos dejar pasar o dejar de tener relaciones sexuales y realmente no va a implicar en la mayoría de casos una preocupación para nosotras. Sin embargo, aunque nosotras podamos habernos sentido bien o que no está pasando nada, nuestro esposo sí siente sí siente esto, sí, nuestro esposo sí siente si es que pasa mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. E incluso se puede llegar a sentir abandonado en una parte muy importante de su ser, que es la sexualidad. Entonces, para nosotras como esposas, como les decía, el sexo es el resultado del afecto. Nosotras como esposas pensamos, ¿no? O solemos pensar y decir, yo puedo tener relaciones sexuales después de que arreglemos los demás temas pendientes. Cuando ya paguemos las deudas que ahorita nos están abrumando, cuando termine esta semana de trabajo intenso, porque no puedo descansar, porque no puedo dormir, porque no me puedo concentrar, porque estoy estresada. Creemos que realmente el sexo se va a poder dar o se va a poder disfrutar cuando ya todos los otros problemas estén solucionados. Pero hay una verdad, llamémoslo así. Hay una verdad en saber que realmente existe una mayor oportunidad de arreglar todos los otros asuntos si el sexo viene primero, en el matrimonio. Y es por esto que es importante que las relaciones sexuales sean una prioridad en el matrimonio. ¿Qué pasa con nuestro esposo? Para nuestro esposo, las relaciones sexuales sí son importantes. Y nosotras debemos de llenar la necesidad de nuestro esposo y mantener las líneas de comunicación abiertas, como dice Proverbios 5. Deleítate Proverbios 5 dice, deleítate en la esposa de tu juventud. Dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tus propios manantiales. Luego dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Hay otra versión que dice que su amor te embriague. Nosotras como esposas tenemos que embriagar a nuestro esposo de amor, pero de ese amor que viene de Dios. Y en verdad podemos afirmar que no hay nada más importante para un hombre que sentirse realizado en el área sexual. Y tampoco, y también hay que mencionar que no hay área más vulnerable que la sexualidad para un varón, para un hombre. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios con respecto a la sexualidad? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? La palabra nos dice en 1 Corintios 7,
La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. También el hombre tiene derecho sobre su cuerpo. El hombre ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. Detengámonos acá un momento. ¿Cuántas veces le hemos negado a nuestro esposo nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces porque estamos cansadas, porque estamos abrumadas o simplemente porque no tenemos ganas, nos hemos negado a nuestro esposo? El Señor aquí nos dice, y es muy claro, no se nieguen el uno al otro. Eso lo dice el Señor. A no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración o cuando estamos en ayuno. Luego dice, no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. La falta de relaciones sexuales en el matrimonio son una puerta abierta a Satanás. La falta de relaciones sexuales en el matrimonio son una puerta abierta a Satanás. Satanás está buscando cómo meterse para robar, matar y destruir. Y el no tener relaciones sexuales en un matrimonio respaldado espiritualmente por Dios, en un matrimonio legal, ¿no? En leyes terrenales. En un matrimonio, la falta de relaciones sexuales es una puerta abierta a la pornografía, es una puerta abierta al adulterio. Entonces, tenemos que ser nosotras mujeres sabias y poner todo en oración, porque solo el Señor es el que nos va a guiar, nos va a instruir y nos va a mostrar cómo nosotras podemos ser aquella gacela amorosa de la que habla Proverbios 5, aquella cervatilla encantadora, aquella mujer que embriaga a su esposo de amor. Tenemos que saber que el matrimonio es el diseño perfecto de Dios. La institución del matrimonio es lo primero que Dios instituyó, valga la redundancia. Entonces, el matrimonio va a estar siempre respaldado por Dios. Y cuando uno quiere deformar lo que es el matrimonio con convivencia, con divorcio, con matrimonios entre personas del mismo sexo y en fin, con tantas cosas que están saliendo hoy en día, realmente estamos deformando el diseño perfecto de Dios y eso lastima el corazón de Dios, porque el matrimonio nace en el corazón de Dios. El matrimonio es una bendición y las relaciones sexuales son una bendición que trae el matrimonio. Las relaciones sexuales se disfrutan, se gozan entre esposo y esposa, entre marido y mujer, dentro del matrimonio. Los problemas sexuales suelen ser comunes porque muchas mujeres no tienen una visión clara del punto de vista de Dios en el tema. Y además porque este mundo está tan corrompido que una bendición tan maravillosa como son las relaciones sexuales ha sido tan vulnerada, ¿no? Que incluso ha sido distorsionada. Y en lugar de generar ese placer, ese gozo, esa plenitud que son las relaciones sexuales, que son realmente de Dios en un matrimonio,
incluso llegan a ser hasta desagradables con tantas cosas que ocurren. Las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa es la idea de Dios. Y a menos que, como dice 1 Corintios 7, que estemos en oración o que estemos en ayuno durante un tiempo, o estemos tal vez con alguna enfermedad o haya alguna separación física por algún motivo, realmente no hay excusa para no tener relaciones sexuales con regularidad. ¿Qué debe hacer una esposa? Cuando nosotras nos casamos, nuestros cuerpos dejan de pertenecernos y le pertenecen a nuestro esposo, y asimismo el cuerpo de nuestro esposo ahora nos pertenece. Y nosotros nos debemos atención el uno al otro. Y no nos debemos de privar las necesidades de la otra persona. No solamente podemos pensar en nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en lo que a mí, en lo que yo necesito, sino que tenemos que poner primero a nuestro esposo, porque ya no somos dos, somos una sola carne. Es realmente lo mismo cuando, por ejemplo, empezamos a hablar mal de nuestro esposo, estamos hablando mal de nosotras mismas. Ya no somos dos, somos uno. Entonces es lo mismo. Hoy estamos aprendiendo que realmente la sexualidad es un área muy importante en la vida de un hombre, en la vida de un esposo. Y es una necesidad que tiene que ser cubierta. No solamente podemos pensar en lo que yo necesito cuando yo tengo ganas o cuando yo quiero. Tenemos que poner primero también la necesidad de nuestro esposo. Si nuestra actitud, si la actitud de una esposa sobre las relaciones sexuales se va a resumir solo a lo que la esposa necesita o a lo que la esposa desea, entonces esto no tiene la perspectiva de Dios, esto no está en el diseño de Dios, porque Dios dice que nuestro cuerpo debe ser usado para consolar y completar a nuestro esposo. Y en el matrimonio hay algo que se crea dentro del hombre cuando esta necesidad es satisfecha por su esposa. Pero también algo se pierde cuando esto no sucede. Como dice Proverbios 5, goza con la esposa de tu juventud, que su amor te embriague. Cuando un hombre está embriagado de su esposa, realmente tiene su sexualidad, el área de la sexualidad, la tiene cubierta. Y no tenemos puertas abiertas para que entre el enemigo. Nosotras mismas nos vamos a volver vulnerables a la tentación y a mucha más destrucción de la que nos podemos imaginar si esta área de íntima comunicación se abandona, si la sexualidad se abandona. Y en verdad esto le puede suceder a cualquiera. Y es por eso que el aspecto sexual de un matrimonio, de tu matrimonio, esposa, y la sexualidad de tu esposo necesita ser cubierta en oración. Y es mejor comenzar a orar por esto antes que tengas que hacerlo. Tenemos, como decía Carlita, tenemos que adelantarnos, tenemos que empezar a orar, cubrir en oración a nuestro esposo, no poniendo nuestro corazón ni en el esposo ni en que sea como nosotras queremos, sino por su salvación. Orar para cubrirlo en oración, para que las tentaciones, cuando lleguen, porque van a llegar,
él pueda librarse de ellas, para que Dios lo aparte, para que Dios lo guarde, para que pueda caminar en la voluntad de Dios y sobre todo para que sea salvo. Si nuestro esposo desea tener relaciones sexuales con más frecuencia y tú como esposa eres la que está evitando que esto suceda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar para que Dios te ayude a cambiar tu forma de ser. Es común que el tiempo más difícil que puede atravesar un matrimonio para lidiar con el tema de las relaciones sexuales es cuando los niños nacen, cuando los bebés llegan, cuando los hijos están aún pequeñitos y aún no pueden valerse por sí mismos. Porque una está tan cargada todo el día con tantas cosas que hacer y atender a los niños y procurar porque estén bien, porque crezcan bien, porque estén sanitos, y ya cuando llega la hora de dormir, los acostamos y estamos tan cansadas y listas para descansar, que solamente estamos enfocadas en dormirnos tan pronto como nos sea posible, porque o se van a levantar en cualquier momento, o la noche es cortísima y tenemos unas cuantas horas para poder recuperar energías. Mientras que nuestro esposo realmente que no tiene esta carga, porque según el diseño de Dios, nosotras como esposas somos las responsables de la crianza de nuestros hijos, pero claro que nuestro esposo nos tiene que dar el soporte y la ayuda que necesitamos, ¿no? De protección, de provisión, eh, para que nosotras podamos hacerlo, pero realmente él está haciendo otros planes, él necesita de ti, necesita de su esposa. Entonces, tienes o la opción, ¿no? De que o él se tranquiliza o le dices, olvídalo, estoy cansada, hoy día no. O le tratas de explicar y le dices que estás súper cansada y que tienes tantas cosas y que hoy el día fue fatal y esperas que él responda, ok, que te entienda, que te comprenda, que diga no hay problema, descansa, te entiendo. O también lo que solemos hacer es tener una mala actitud y lo hacemos muchas veces en manipulación, sentir culpable e incluso puede llegar a enojarse por esa actitud. Pero les queremos compartir unas opciones que trabajan mucho mejor. Opciones que podemos hacer para poder cambiar nosotras, cambiar nuestra actitud, cambiar realmente nuestra disposición. Entonces, les comparto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, orar. Debemos de permanecer en oración, en comunión con nuestro Señor, porque, como dice la palabra, Él cubrirá todas nuestras necesidades. Si nosotras tenemos la necesidad de complacer a nuestro esposo, de poder ser esa mujer, esa esposa de juventud, ¿no? Como dice la palabra, esa gacela amorosa, esa cervatilla encantadora, esa mujer con la que él se embriague de amor, sin importar realmente nada, sino esa bendición que nos da el Señor en el matrimonio.
realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Si tenemos un esposo que nos desea, que desea tener relaciones sexuales con su esposa, que te desea a ti como esposa, que desea que le entregues tu cuerpo y tu corazón. No te molestes cuando él te lo pida, no te molestes, no te incomodes cuando él busque de ti. En lugar de eso, si es que realmente no tienes ganas o estás cansada o estás fastidiada o fatigada, entonces, ok, dile que te espere un tiempo, que te espere unos minutitos y date un tiempo, unos minutos y haz algo para que tú misma te sientas más atractiva. Por ejemplo, puedes tomar una ducha, puedes tomar un baño relajante, puedes echarte esa cremita que huele rico, que le gusta a tu esposo, o esas lociones que te dejan la piel más suavecita. Peínate bonita, sécate el cabello, lávate la cara y prepárala con productos que hagan lucir tu piel suave y fresca. A nuestros esposos les gusta tocarnos la cara, les gusta sentir la suavidad de nuestra piel. Ponte brillo en los labios, ponte rubor en las mejillas. Realmente nunca está de más. Cámbiate y ponte una lencería, una ropa interior que tú sabes que él encuentre irresistible. Y no, sobre todo esto, chicas, esposas, no te preocupes de tus imperfecciones, porque él no piensa en eso, él ni siquiera se da cuenta. Muchas veces cometemos el error de nuestra misma inseguridad, nos hace decirle a nuestro esposo las imperfecciones que tenemos y muchas veces ellos ni siquiera lo notan, si no lo notan recién cuando una se los dice. Y eso, bueno, se los comparto como testimonio personal también, ¿no? Muchas veces yo me veía el más mínimo defecto y mi esposo ni cuenta se daba, porque cuando el amor viene de Dios, realmente te mira con ojos de amor y todas esas imperfecciones quedan de lado. No te preocupes por eso. Pero si te sientes muy incómoda, porque yo sé cómo somos nosotras, las mujeres, que a veces nos estresamos o nos incomodamos por tal vez un rollito que salió o, no sé, celulitis o no lo sé, estrías por el embarazo tal vez, no lo sé. Entonces, si es que eso te pasa, usa un camisón que te cubra, ¿no? Que te cubra esas áreas que te molestan o que no las pueda ver totalmente, que las vea un poquito nada más. Pero ¿saben qué? Lo más importante de hacer todo esto es que mientras lo hagas, ores. Ores para que Dios te renueve las energías, las fuerzas, la vitalidad y sobre todo te dé una buena actitud, un corazón dispuesto a ser esa gacela amorosa, esa cervatilla encantadora, a embriagar a tu esposo de amor. Realmente la esperanza es que cuando tú haces todo eso, te tomas estos minutos para relajarte, estos minutos para orar y tener esa disposición de entregarte a tu esposo. Cuando estés lista y hagas todo esto, tu esposo encuentre que valió la pena esperarte, que valió la pena esos minutos que te estuvo esperando, porque lo vas a sorprender y mucho mejor vas a avivar ese deseo que él tiene por ti.
porque te vas a sentir bien contigo misma y él va a estar más feliz. Y en verdad ambos van a dormir mejor. Se duerme súper bonito y súper bien. Entonces, realmente esta es una pequeña inversión de tiempo que te va a dar grandes resultados en tu matrimonio. Tómate el tiempo de, de, ¿cómo se dice? De deleitar a tu esposo con tu figura, de deleitar a tu esposo con tu olor, con la suavidad de tu piel. Él se lo merece, es tu esposo. Pero ¿qué pasa si estamos en la situación opuesta? ¿Qué pasa si es que el esposo no tiene deseo por ti? ¿Qué pasa cuando la esposa es abandonada sexualmente? Realmente en ocasiones tenemos esta situación y la falta de interés del esposo puede suceder por muchas razones. Puede ser física, mental o incluso emocional. Pero tenemos que preocuparnos, o mejor dicho, no está bien si es que nuestro esposo está feliz o contento o tranquilo con pasar un mes tras otro sin tener relaciones sexuales, porque cuando esto pasa, algo anda mal. Y si no hay un problema físico que se lo impida, porque también sucede, quizás él tiene profundos sentimientos de fracaso, de reencanto, de depresión o desesperanza que necesitan ser atendidos. Las oraciones, cuando nosotras oramos, cuando cubrimos a nuestro esposo en oración, la oración, el Espíritu Santo en la oración nos puede revelar cuál es el problema y cómo resolverlo. Si es necesario, debemos de incluso buscar ayuda profesional. Y realmente esto es mucho más barato que un divorcio y mucho más que un tormento físico, emocional y mental que trae un matrimonio muerto. No dejemos que las emociones negativas, como el resentimiento, la amargura, la autocompasión y la falta de perdón, crezcan en nosotras. Tenemos que mantener un corazón limpio. Como dice el Salmo 51, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No dejemos que nuestro corazón se contamine. Recordemos que ante toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. No podemos contaminar nuestro corazón con estas emociones negativas, con estas cosas que nos envenenan, que nos destruyen, porque luego, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. De nosotras no va a salir nada bueno si dejamos que nuestro corazón se contamine. Debemos de depurarlo, debemos de limpiarlo y echar fuera en el nombre de Jesús todo esto. Tenemos que mantenernos saludables y atractivas para nuestro esposo. Esto definitivamente es algo importante. Con estos movimientos feministas eh, te dicen o de alguna forma te motivan a que tienes que amarte como eres, amar tu cuerpo, y sí, está todo muy bien, pero también tienes que preocuparte por ser atractiva para tu esposo, no para los hombres, no para, no para las personas que están, los hombres, mejor dicho, que no son tu esposo. Tienes que preocuparte de estar atractiva para tu esposo, de estar saludable para tu esposo, porque realmente ellos lo aprecian mucho. Y en verdad, si tú como esposa no tienes
una opinión suficientemente alta de ti como para cuidar de tu cuerpo, si realmente no te importa y dices, no, que me gusta como soy, me gusta como estoy, bueno, no lo hagas por ti, hazlo por tu esposo, hazlo por amor, hazlo como un acto de bondad hacia él, porque realmente, como dice la palabra, ¿no? En Corintios, el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Entonces, realmente esta reflexión es muy valiosa. Si realmente no quieres hacerlo porque, bueno, te sientes bien como estás, hazlo como un acto de amor, de bondad hacia tu esposo. Hay una oración muy bonita que el Señor me guiaba a hacer, que era para ser atractiva para mi esposo, como, como yo era, ¿no? Eh, y es eso, ¿no? Es ya no buscar, independientemente de que tú ames tu cuerpo y te aceptes tal cual eres, que eso está muy bien, recuerda que ya no son dos, son uno solo. Entonces, lo que tu esposo piense, lo que tu esposo opine, lo que tu esposo quiera, también es importante para ti como esposa. Y en verdad, básicamente, no te quedes sin hacer nada. Tienes que actuar, tenemos que ser intencionales, tenemos que eh, buscar con guía del Espíritu Santo, actuar conforme a la voluntad de Dios para ser esa mujer, esa esposa de juventud que nuestro esposo anhela, que nuestro esposo desea, aquella esposa que lo va a embriagar de amor. eh, Como sugerencias, ¿no? Ten camisones especiales, pijamitas especiales, esas que son de sedita, que son súper bonitas, que a tu esposo le gusten, y póntelas cuando estés con él, cuando estés a sola, cuando tengas una noche linda con él. Recuerda que cuando vas a pasar una noche linda con tu esposo, no son solo ustedes dos, es el Espíritu Santo en medio de ustedes, porque tenemos la cobertura espiritual, tenemos la cobertura de Dios, como mencionaba Carlita, dentro de un matrimonio sano, dentro de un matrimonio que, que está marchando. Si tenemos alguna situación, algún tema de algún pecado dentro del matrimonio, ya eso no tenemos que pedirle guía a Dios. Pero, pero dentro de un matrimonio sano, cuando tienes esas noches bonitas con tu esposo, es el Espíritu Santo en medio de ustedes. Es el Espíritu Santo permitiendo que disfruten ese tiempo, disfruten ese regalo que es la sexualidad que Dios le ha dado al matrimonio. Eh, También puedes hacerte un nuevo peinado, sorpréndelo con una nueva actitud. Mantén tu mente fresca y renovada. Como dice la palabra, ¿no? Un espíritu suave y apacible, tierno y sereno, que es precioso para Dios. Nuestros esposos cuando llegan a casa buscan paz, buscan tranquilidad. No quieren una casa llena de gritos, ni de problemas, ni de desorden. Quieren paz. Entonces oremos para que sea nuestro Señor
llenándonos de eso, llenándonos de paz, de amor, porque nosotras como esposas somos el corazón de nuestro hogar. Si ese corazón está estresado, malhumorado, fastidiado, imagínense cómo va a estar el ambiente de esa casa. Pero si ese corazón está fresco, está renovado, está entusiasmado, está feliz, está llena del amor de Dios, está llena del gozo de Dios, entonces imagínense el hermoso ambiente que se va a tener en esa casa. Y bueno, como les decía, no te quedes sin hacer algo, no te quedes sin hacer algo. Hazlo por amor, hazlo como una muestra de amor a tu esposo. Las cosas malas suceden cuando la parte sexual del matrimonio es abandonada, porque la sexualidad es muy importante. No podemos negar la importancia que tiene, no podemos negar eh, lo importante que es la sexualidad para un hombre. Y nosotras como esposas tenemos que estar dispuestas a nuestro esposo, como, como dice Efesios 6, ¿no? Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Debemos estar totalmente dispuestas a nuestros esposos. Y en verdad, como les decía al inicio, incluso si ha pasado mucho tiempo, pídele a Dios que te muestre por qué y que te ayude a remediar la situación. Algo que una vez me pasó a mí es que yo estaba orando, pero hubo un tiempo en el que estaba muy, muy flaquita en medio de mi proceso. Entonces estaba orando para poder tener un cuerpo atractivo para mi esposo. Y Dios es tan maravilloso que me empezó a llegar así como alerta. Yo no había estado ni siquiera buscando en YouTube ejercicios para hacer en mi casa, que no me iban a costar nada, para poder de alguna forma mejorar mi físico, mejorar no solamente la forma de mi cuerpo, sino también para cuando uno hace ejercicio, se mantiene más activa, se mantiene más feliz, liberas una serie de hormonas que realmente te ayudan a tener más energía. Y en verdad fue tan bonito como Dios obró en ese momento, en ese tiempo, en esa oración, porque realmente yo veía a mi esposo cuando estábamos íntimamente y se moría por mí. O sea, regresábamos así a esa época de enamorados que estábamos locos el uno por el otro, pero definitivamente ahí no estábamos bajo la, la cobertura de Dios y eso me trajo consecuencias muy terribles. Pero bueno, en ese tiempo sí, Dios estaba ahí y era muy bonito ver cómo mi esposo se embriagaba de amor, cómo mi esposo se deleitaba conmigo y eso solo venía de Dios. Y no porque los ejercicios hicieron milagros ni nada de eso, sino porque fue oración, porque fue respuesta de esa oración. Entonces, esposas, oren por sus esposos, cúbrenlos en oración. Realmente nunca es demasiado tarde para orar por la pureza sexual y no importa lo que haya ocurrido en el pasado de cualquiera de los dos, no importa lo que haya sucedido, no importa realmente si antes del matrimonio estuvieron en fornicación, que como les digo fue mi situación y realmente fueron terribles las consecuencias que, que pasé por haber estado en fornicación. Pero en ocasiones los problemas sexuales en el matrimonio suceden como resultado de las experiencias sexuales antes del matrimonio y eso se los comparto como testimonio personal. Ah, ahorita termino. Anda por ahí, por favor.
Realmente las consecuencias de la fornicación son terribles y se los comparto como testimonio personal. Pero aún así, el Señor es tan maravilloso que Él nos cubre, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el arrepentimiento que viene de Él nos lleva a la salvación. Y cuando uno realmente se arrepiente, recibes esa salvación. Y tenemos que orar para ser libres, para ser sanas de esos recuerdos, de esos pecados, para tener ese arrepentimiento genuino que solo nos puede traer el Espíritu Santo. Y la pureza sucede en el momento en que echa raíces en el corazón. ¿Y dónde empieza esto? La oración. La oración es donde comienza. No pierdas o dañes lo que Dios tiene para tu matrimonio por ser negligente, por ser orgullosa, por no orar por esta área vital de tu vida y de la vida de tu esposo, que es la sexualidad. A continuación vamos a hacer la oración. Vamos a orar por nuestro esposo, por esta área. Donde está amarillito, vamos a mencionar el nombre de nuestro esposo. A ver. Vamos a empezar. Amado Señor, bendice la sexualidad de mi esposo. Digan el nombre de su esposo. Y hazla un área de gran satisfacción para él. Restaura lo que necesita ser restaurado, Señor, y pon equilibrio donde sea necesario. Protégenos de la apatía, de la decepción, de la crítica, de las ocupaciones, de la falta de perdón, de la mortandad o de la falta de interés. Oro, Padre, para que hagamos tiempo el uno para el otro. Nos comuniquemos nuestros verdaderos sentimientos con franqueza y nos mantengamos sensibles a lo que cada uno necesita, Señor. Manténnos sexualmente puros en cuerpo y en mente, Padre. Y cierra la puerta a cualquier lujuria o cosa ilícita que busque abrirse a nosotros en el nombre de Jesús. Líbranos, Señor, de la atadura de los errores del pasado. Quita de nuestro medio los efectos de cualquier experiencia sexual en pensamiento u obra que haya sucedido fuera de nuestra relación. Quita de nuestras vidas a cualquier persona o cosa que pueda ser una tentación para la infidelidad. Ayúdanos a abstenernos de la inmoralidad sexual, para que cada uno de nosotros aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa. Oro, Señor, para que nos deseemos el uno al otro y a nadie más en el nombre de Jesús. Muéstrame, Padre, cómo estar atractiva y deseable para mi esposo y ser la compañera que él necesita. Oro para que ninguno de nosotros sea nunca tentado a pensar en buscar satisfacción en otro lugar. Comprendo que una parte importante de mi misterio hacia mi esposo es el área sexual. Ayúdame a nunca usar el sexo como un arma o medio de manipulación, accediendo o negándome con fines egoístas. Entrego esta área de nuestras vidas a ti, Señor, y que pueda ser renovada y con vida de continuo. Haz que todo sea para lo que tú creaste, para tu diseño perfecto y maravilloso que es el matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos esta oración, Padre Altísimo. Amén y amén. A continuación les comparto estos 3 versículos que son muy bonitos, que las exhorto a orar en su diario de oración
colocarlos y pedirle al Espíritu Santo que les revele cómo orar estos versículos en sus esposos. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6, 18 al 20. La otra está en primera de Corintios 6, 13, que dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y este proverbio que es tan bonito, que es el proverbio 5 del 15 al 19, que dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tus propios manantiales. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo.